Gracias, buen día. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, yo aquí parece que hoy no está al 100 el internet. Es un gusto ver a todos los que están conectados. David, Alfredo, Arturo, Isaí, Iván, Jessica, Mariana, Marisol, entre otros. Es un gusto poder verlos por aquí. Ok, el día de hoy, estaba viendo algo, ¿no? Cómo nos está llevando la situación de nuestra vida, lo que estamos viviendo hoy en nuestro mundo, ¿no? Es sorprendente todo lo que está pasando. Por ejemplo, ahorita lo que nos estaban diciendo, ¿no? De estas personas que tienen miedo de lo que están viviendo en la carretera. El día jueves también en nuestra velada de oración hablábamos por la inseguridad, fue una de las cosas por las que estuvimos orando. Y nos damos cuenta que en el mundo está pasando algo, está viendo una nueva, es que no sé si llamarlo oleada o cómo llamarlo, donde todas las personas estamos viviendo una inseguridad terrible y eso hace que las personas empiecen a pensar en cosas diferentes. Yo pertenezco a un grupo de WhatsApp de los vecinos de aquí de la colonia donde estamos y es sorprendente las cosas que se quieren hacer ya para buscar la seguridad y la protección de la gente que estamos aquí, ¿no? Estamos hablando de que en el corazón de la mayoría de las personas ya estamos buscando el desquite, la represalia, la revancha, la venganza, el escarmiento de las personas que hacen algo en contra de nosotros. Y bueno, eso quiere decir que me llama mucho la atención porque el día de hoy vamos a hablar sobre la venganza, sobre el desquite, represalia o como le queramos llamar, ¿no? Y cómo eso se refleja a lo largo de la vida de todos y cada uno de nosotros y cómo también supongo que en la época de cuando Pablo le estaba escribiendo esta carta al pueblo de Tesalónica, también era algo que estaba muy fuerte ahí con ellos, ¿no? Y si nos damos cuenta, por ejemplo, cada uno de nosotros, siempre que creemos o sentimos o vemos que hay algo que nos daña, nuestra inclinación natural es hacerle pagar a los que nos han hecho, que nos paguen lo que están haciendo en contra de nosotros, pagarles con la misma moneda. Y si no me creen, empecemos por cosas así muy, muy sencillas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué hace cuando alguien se queda de verse en un café, por ejemplo, para platicar o cosas así, y se tarda mucho tiempo en llegar? ¿Cómo reaccionamos hacia esa tardanza? ¿Cómo reaccionamos hacia esa situación? Posiblemente en ese momento no les decimos nada, pero seguramente a la siguiente vamos a decir, ay, ¿por qué voy a llegar temprano? Él llega retarde, mejor yo voy tarde. Y así nos la pasamos, no es re mal cumplido. Alguien decía por ahí, ¿en qué horario, no? ¿En el de México o en el de Canadá o en el de dónde, no? Entonces siempre intentamos buscar, ¿sí? Así como que el revanchismo hasta en esas cosas tan chiquitas. ¿Qué hacemos también cuando la gente nos critica, nos da un consejo que no les hemos pedido? También a lo mejor en ese momento en nuestra mente no hacemos nada, no decimos nada, no le decimos nada, le decimos, ah, sí, gracias. Pero en el momento en que nosotros vemos que se equivoca en algo, decimos, ah, de aquí soy, y ahora me va a escuchar, va a oír lo que yo sentí y va a sentir, y así estamos empezando a acostumbrarnos a hacerlo. Y es que la verdad, la venganza, la revancha, como le quiera poner usted el nombre, es una fuerza muy poderosa en nuestro corazón y la cual es potenciada increíblemente por nuestro orgullo y nuestro egoísmo, los cuales siempre, esas cosas, siempre provienen de nuestra naturaleza pecaminosa. Es decir, ya los traemos desde nacer, al nacer. Ya es algo que traemos, o sea, el desquitarnos, la venganza, eso es algo. Y eso lo estamos viviendo también a un nivel muy grande en el mundo, muy grande en todo lo que estamos viviendo en la vida. El día de hoy me gustaría platicar algo que me llamó muchísimo la atención. El día 20, en esta semana, fue declarado culpable una persona que se llama Derek Chauvin, porque el día 25 de mayo del 2020
esta persona es policía, bueno, era, ya ahorita ya no es policía, ahora es ex policía. Se comportó de una manera irracional, abusó de su poder, hizo cosas muy malas y sin querer queriendo, ¿sí? Le dio la muerte a una persona que se llamaba George Floyd. Y de ahí hubieron un montón de cosas y problemas a nivel mundial, el Black Lives Matter. Entonces, todo se volvió complicado en Minnesota y en todo Estados Unidos y casi en todo el mundo por el hecho de lo que esta persona hizo. Pero a mí me llamó mucho la atención lo que pasó el día 20. El día 20, él está en un juicio, termina el juicio y están dando la sentencia de lo que va a pasar. Y están tomando varias imágenes en la televisión y entre ellos está una multitud en la calle y está también una toma de su familia, de George Floyd, cuando están dando no la sentencia, cuando lo están declarando culpable. Y lo que a mí me llamó muchísimo la atención fue que la gente cuando lo estaba declarando culpable estaba festejando. Brincaban y se abrazaban y lloraban y decían, gracias a Dios, qué bueno, y todas estas cosas, ¿no? Y entonces, a lo largo de toda esta semana que he estado preparando esta predica, ha sido un choque muy fuerte para mí en mi mente y en mi corazón, como la mayoría de las personas en todo el mundo vemos como algo normal la venganza, el desquite, la revancha. Y si nos ponemos en un ambiente local, ahorita estamos viviendo una polarización dentro de nuestra sociedad mexicana, porque desgraciadamente las autoridades están ocasionando eso. Están buscando revanchas, están buscando desquites, están buscando qué hacer. Y desgraciadamente cuando las personas que pueden tomar en sus manos la venganza pueden caer en una cosa que se le podría llamar como el síndrome de la MEC. Ustedes van a saber qué es eso del síndrome de la MEC, ¿no? Y si van a la Wikipedia no lo van a encontrar. ¿Sí? ¿Quién era la MEC? La MEC era un descendiente de Caín en la Biblia, Génesis 4:23, por ahí lo vamos a poder empezar a ver. ¿Sí? Lamec era un descendiente de Caín. Cuando Caín mata a su hermano, él le ruega a Dios y le dice, Señor, ¿cómo me expulsas de aquí? Toda la gente que me vea me va a querer matar. Y Dios le dice, castigaría que Dios castigaría 7 veces a cualquiera que lo matara. Eso está en Génesis 4:15. El Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matar. Y uno de sus descendientes, ¿sí? Viene siendo así como que su nieto, se llama Lamec. Y vean lo que dice Lamec en Génesis 4:23 y 24. Y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, tenía 2 esposas, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre que me hirió y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. O sea, ya estaba completamente chavetado este cuate, o sea, ya estaba en otro mundo. O sea, primero mata a una persona porque lo hirió y a otro porque le pegó sin querer. Pues no dice si querer o no, pero le pegó y lo mata. Y todavía va con sus esposas que lo odiaban y le dicen, y si ustedes me hacen algo, los voy a castigar 70 veces. Y uno dice, wow, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en la mente de esta persona? ¿Sí? Y es que lo que está pasando es que es natural. En la naturaleza pecaminosa es completamente natural buscar la revancha, la venganza y todas estas cosas. Pero entonces, ¿qué pasa con nosotros como creyentes? ¿Qué pasa con nosotros como creyentes? Pues resulta que el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, nos debe de llevar a combatir la venganza en nuestra vida, siendo las ordenanzas de nuestro Señor y Salvador. Es decir, Dios nos ordena que tenemos que empezar a hacer algo para evitar la venganza.
Y ahora vamos a ver qué decía Pablo a la iglesia de Tesalónica respecto a esa venganza. El día de hoy vamos a analizar Primera de Tesalonicenses 5:15. Pero bueno, antes de empezar con ver qué decía Pablo, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a la venganza. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a la venganza? Y podemos notar que a lo largo de la palabra de Dios, la venganza es un tema recurrente dentro de toda la Biblia. Es algo de lo que muchas veces se habla, es algo de lo que muchas veces se explica ahí. Pero desgraciadamente, muchas veces nos confundimos por lo que más conocemos nosotros como la famosa ley del talión. Y es que aparece varias veces dentro de la palabra la ley del talión. Y como siempre, somos expertos en sacar de contexto la palabra de Dios para aplicarla a nuestro beneficio y poder sacar ventajas. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la ley del talión en la Biblia y cómo está sacado fuera del contexto para todas aquellas personas que dicen, es que en la Biblia dice ojo por ojo y diente por diente. Ok, vamos a ver qué dice. Lo primero que dice la palabra de Dios en Éxodo 21, 24 y 25 es, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y eso es lo que dice Éxodo del 21, del 24 al 25. Y lo mismo se repite casi con las mismas palabras textuales en Levítico 24, 20 y en Deuteronomio 19, 21. Y entonces a lo mejor aquí todos podrían decir, pues es que si la Biblia lo dice, yo lo puedo hacer. Si alguien me hace algo, si alguien me pica el ojo y me saca la lengua, yo le voy a picar los dos y le voy a sacar la lengua, porque la palabra de Dios dice esto. ¿Sí? Pero bueno, la verdad es que esta parte de la palabra de Dios estaba hecha para la administración pública de la ley. Es decir, para aquellos que se iban a encargar de impartir la ley al pueblo hebreo. Llámese jueces, llámese patriarcas, llámele como usted quiera ponerle, ¿sí? Eso era un mandamiento para ellos para poder evitar la venganza de forma personal en cada una de las personas. Es decir, era como la ley. Si Juanito le pegó a Pedrito, Pedrito no tenía que irle a picar el ojo ni pegarle, no, teníamos que ir ante el juez y el juez le decía, como tú hiciste esto, entonces tú vas a pagar de la misma manera que hiciste el daño. Eso es lo que es la famosa ley del talión, ¿sí? Que talión se deriva de la palabra tallos, que quiere decir idéntico o semejante, es decir, iban a recibir una pena idéntica a la ofensa que habían hecho, ¿sí? Y bueno, eso es lo que dice a ese respecto de la administración pública de la ley. Pero en otros puntos, también la palabra de Dios nos dice muchas cosas respecto a la venganza y vamos a ver cómo nos lo va prohibiendo. En el mismo Antiguo Testamento, en Levítico 19 nos dice, no vengarse, no guardar rencor y amar a tu prójimo. Eso nos lo dice en Levítico 19. Luego en Deuteronomio dice, Dios se encarga de la venganza de los justos a su tiempo. Proverbios 20, 22 dice, no paguemos mal por mal, esperemos en el Señor. Proverbios 24, 29 dice, no paguemos mal por mal, ¿sí? Y a lo mejor van a decir, bueno, eso decía en el Viejo Testamento, bueno, ¿qué dice Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo respecto a esto? Y Jesucristo dice en Mateo 5:39, nos invita a que cuando alguien nos haga algo, pongamos la otra mejilla cuando somos agredidos, ¿sí? En Lucas 6, 27 a 28, ya nos le empieza a poner un poquito más fuerte. Y dice, ama a tu enemigo, hazle el bien y bendícelo. ¡Wow! En Mateo 5:44 todavía nos dice, amen a sus enemigos y oren por ellos. Pedro nos dice, 1 Pedro 3:9, no devolver el mal por mal o insulto por insulto,
porque somos llamados a bendecir a los demás. Y Pablo, aparte de lo que vamos a ver también en Romanos 12:7, en 19 y en 21, nos dice, no paguemos mal por mal, no busquemos la venganza, porque esa le corresponde a Dios. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien. Entonces, si nos ponemos a analizarlo, ¿sí? En realidad esa onda de pagar mal por mal era una forma de decirles, no hagan la venganza. La venganza es de Dios, Él se va a encargar, ¿sí? Y es una enseñanza que viene a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Pablo, ahora sí, a la iglesia de Tesalónica respecto a este tema. Les dice, miren, miren, que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para los otros y para con todos. Y la primera instrucción que podemos ver ahí es que dicen, mirad, miren, observen. De muchas maneras lo puede decir su traducción. ¿Y qué significaba esto? ¿A qué se refería eso de mirar? Mirar significaba vigilar cuidadosamente algo. Así como cuando estamos cuidando los frijoles de que no se desparramen, así, estar ahí al pendiente. La leche, ¿verdad? La que se hace más rápido. Entonces, estamos cuidando ahí la leche, poniendo un ojo al gato, ahí cuidándola. Estar atentos en el momento en que empieza a subir, ¿qué tenemos que hacer? Bajarle, ¿sí? Me acaban de enseñar un truco, luego se los voy a enseñar. ¿Sí? Entonces eso es lo que les estaba diciendo. Mirad, vigilar cuidadosamente, estén atentos, pónganse, hay alertas. Si lo tradujéramos hoy sería, cuídense entre ustedes para que ninguno devuelva mal por mal. Cuidémonos, cuidémonos. ¿Por qué tenemos que aprender a cuidarnos mutuamente? ¿Es mala la venganza dentro de la iglesia? ¿Será malo? Pues sí, cuando nosotros dejamos que se realicen actos de venganza dentro de nuestra iglesia, esto puede llevar a muchas consecuencias. Puede llevarnos a que haya rivalidades, envidias, enemistades, diferencias, murmuraciones, descalificaciones, enojos, celos. Mucha gente renuncia a la permanencia dentro de la iglesia y a veces renuncian a su propia fe y dicen, no, yo ya no vuelvo a congregarme porque son nefastas estas personas. O simplemente, ¿sí? Se puede generar un cisma dentro de la iglesia. Y esto es una separación de la iglesia. Y si usted tiene algún tiempo dentro de la iglesia evangélica, todas estas cosas que le acabo de decir, seguramente las ha oído, ¿sí? O las ha visto. Y eso es porque hay revanchismo dentro de las iglesias. Y al final de cuentas vemos como existen congregaciones que se convierten en frías, en las que las personas están presentes físicamente, pero en su mente y en su corazón están en otro lado, ¿sí? Porque existe resentimiento, dolor y pecado que no ha sido confesado y mucho menos ha sido perdonado. Y vemos iglesias paralizadas, iglesias que están durante 5, 10, 15 años exactamente igual. Y eso quiere decir que hay algo que no está correcto. Hay algo en el fondo. Y muchas veces es cuestiones derivadas de la venganza o de la inconformidad. Y aquí es algo que les decía que fui confrontado muchas veces en esta semana. A la mayoría de nosotros nos han hecho cosas que nos han hecho daño. Que levante la mano aquel que no fue agredido de alguna manera o que se sintió agredido. La verdad es que no hay ninguno. Siempre hemos sido agredidos de una u otra forma. Y yo a mí mismo, ¿sí? Me considero como una persona que no soy vengativa. Yo me considero a mí misma vengativa porque no voy y me desquito de lo que me hacen, aparentemente.
Pero en el fondo de mi corazón, a pesar de que yo no voy y le genero un daño a la otra persona, hay cosas en mi corazón que no están bien. Porque muchas veces tenemos un perdón y es un perdón condicionado. Y muchas veces decimos, sí, sí lo perdono, sí voy a aceptar eso, pero que no esté cerca de mí. Sí, está bien esto, pero que allá lejitos. Y no sé si a usted le ha pasado lo mismo, pero yo les digo, yo fui confrontado muy feo esta semana por esa situación. ¿Sí? Yo me considero a mí mismo que no he sido vengativo, pero también tengo que reconocer que en mi corazón no he aprendido a perdonar completamente. Y vamos a ver al final por qué no lo he hecho, ¿sí? Porque es uno de los consejos que nos da Pablo en esta cosa, en este estudio del día de hoy. Entonces, eso es algo que normalmente le pasa a la mayoría de las personas y posiblemente usted ahorita en su mente ya está diciendo, oh, sí es cierto, yo tampoco me desquito, pero oh, sí es cierto. Hay algo por ahí que todavía me falta, me falta por pasar, ¿sí? Y tenemos que entender que eso es normal y común en medio de nuestra sociedad. Pero nosotros, como iglesia, estamos llamados a ser la sal del mundo y la luz del mundo. Estamos llamados a hacer cosas completamente diferentes porque Dios está con nosotros en nuestra vida. Entonces estamos llamados a ser un ejemplo de las relaciones humanas dentro de la sociedad. Y aquí me gustaría que hiciera una pequeña retrospectiva interior, no la expreso. ¿Cómo están sus relaciones humanas alrededor de su vida? ¿Cómo están las relaciones con su familia? ¿Con la que vive o con la que no vive? ¿Cómo están sus relaciones con aquellas personas de nuestro trabajo que a lo mejor no nos gusta cómo nos tratan? ¿Cómo están nuestras relaciones con nuestros vecinos? ¿Cómo están nuestras relaciones entre nosotros como iglesia? Iglesia pequeña. Si viene de otra iglesia, ¿cómo están sus relaciones con las personas de la otra iglesia? Y cuando yo me hacía esa pregunta, es parte de lo que les decía que me di cuenta que algo no estoy haciendo bien. Porque no nada más es decir, sí te perdono, o sí está bien, o no me estoy vengando. Es, estoy haciendo algo al respecto. Vamos a ver qué dice. Entonces la iglesia está llamada a ser un ejemplo de cómo se deben de llevar las relaciones humanas en toda la sociedad. Y el primer mensaje que nos está dando Pablo es, cuidémonos. Y lo primero que tenemos que aprender es a cuidarnos a nosotros mismos. Y sí, ¿cómo voy a poder cuidar a otra persona si yo no he podido aprenderme a cuidar a mí mismo? ¿Sí? ¿Y cómo me voy a empezar a cuidar a mí mismo? Este es un proceso muy complicado porque cada uno de nosotros tenemos la tendencia a ser muy permisivos con nosotros mismos y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y nos cuesta mucho trabajo aprender a ver que tenemos algún problema o alguna dificultad en nuestra vida. Estamos hablando respecto al perdón, a la venganza y a todo lo que está en esta parte de nuestra vida. Y lo primero que tendríamos que hacer es todo un reto. Salmos 26:2 nos dice, examíname, Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón. Tenemos que aprender a escudriñar nuestro corazón y nuestra mente para ver cómo están esas relaciones que tenemos rotas en nuestra vida. Escudriña mi corazón y mi mente. Porque yo no lo puedo ver. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo
Sí lo sabe. Y cuando nosotros recurrimos a Él para pedirle que nos examine, es cuando nosotros empezamos a ver que hay cosas que todavía no están bien. Es lo que les digo que me pasó esta semana. Me di cuenta que algo no estaba bien. ¿Sí? Escudriñame, Señor. Examina mi corazón. Examina mi mente. Muéstramelo. Porque yo muchas veces voy a creer que estoy bien porque soy permisivo con mí mismo. Tenemos que aprender a no ser permisivos con nosotros mismos, a empezar a ser cuestionados por la misma palabra de Dios que estudiamos, que leemos, que vemos. Si usted no es confrontado por la palabra de Dios, es que entonces no nos estamos escudriñando bien. No le estamos pidiendo al Espíritu Santo que nos hable. Tenemos que ser confrontados. La palabra de Dios confronta. Y cuando te confronta es cuando entonces te puedes dar cuenta y es cuando tú puedes cambiar la dirección y empezar a tener un verdadero arrepentimiento de lo que está pasando. Después de esto, de que ya vimos cómo estábamos nosotros y que ya nos dimos cuenta de que hay algo más, pues ahora tenemos que empezar a tener cuidado, a mirar a nuestro hermano en la fe. Y no cuidarlo como para juzgarlo ni para cuestionarlo, sino para cuidar de él de su corazón. ¿Sí? La semana pasada vimos que el mensaje de Pablo nos enseñaba que tenemos que aprender a cuidar de las personas que están dentro de la iglesia. La semana pasada nos pedía que cuidáramos de las personas que eran débiles, que eran desordenadas, que no tenían, que eran muy desalentados. ¿Sí? Nos decía, cuidemos de ellos. Entonces, estamos llamados a buscar el cuidado y el beneficio de los que están con nosotros en la iglesia. Y todos estamos llamados a buscar la reconciliación entre los hermanos. Es lo que vimos la semana pasada. Entonces, si yo tengo que empezar a ver a mí mismo, a confrontarme a mí mismo y ver qué dice mi corazón, qué dice mi mente, y luego empiezo a ver que, por ejemplo, nuestros hermanos están teniendo alguna dificultad, algún problema para poder llegar al perdón y tener una relación fraternal con personas que les han hecho algo mal, ¿sí? Entonces algo nos está pasando. Algo no está bien ahí. Hay un vacío en esa parte, ¿sí? Nos estamos empezando a no resolver esas situaciones. Después de que nos dice Pablo que miremos, entonces ahora sí nos dice, termina con la venganza. Haz todo lo posible porque no haya venganza dentro de la iglesia. Haz todo lo posible porque todos estén bien. Que ninguno devuelva mal por mal, que ninguno se desquite o haya una represalia, un desagravio, una revancha, o como usted le quiera poner, que no busque el escarmiento de la otra persona, ¿sí? Entonces nosotros estamos llamados a buscar la reconciliación dentro de la iglesia porque nosotros somos un ejemplo para la sociedad. Vamos a buscar reconciliarnos. Pero aquí viene el reto. ¿Cómo le empiezo a hacer para poder reconciliar? ¿Cómo le puedo hacer para dejar de buscar la venganza? ¿Cómo le puedo hacer para decirle a mi hermano, oye, aguas, lo que estás haciendo es complicado? ¿Cómo le puedo decir a mi mente, a mi corazón, sabes qué, aguas, no has perdonado? ¿Cómo le puedo decir a mi corazón que algo no está bien? Fíjense bien lo que dice. Vamos a leer nuevamente 1 Tesalonicenses 5:15. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos.
Usted quiere vencer a la venganza, quiere que ya no haya venganza en su corazón, usted quiere que ya no busque desquitarse de nadie, usted quiere que ya no haya represalias en su corazón, usted quiere que realmente pueda haber un verdadero perdón en su corazón de otras personas. Procuren siempre lo bueno, procurar siempre lo bueno de esa persona que nos hizo algo. Regresemos al ejemplo que vimos al principio. Si alguien llega tarde cuando nos quedamos de ver un café, en vez de buscar la forma de que me voy a desquitar de él próximamente, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar lo mejor para él. Oye, nos quedamos de ver en un lugar muy lejano. Oye, ¿qué te parece si ahora yo me acerco más a donde tú vives? Buscar el bien de la otra persona. Entonces, fíjese qué interesante. Y procurar, que la palabra que utiliza aquí Pablo para decir procurar, es buscar activamente, es haz algo para buscar el bien de la otra persona. No nos estamos quedando con que, oh, sí, tengo la idea de que voy a hacer algo por él bien, sí, le voy a decir y le voy a comentar. Oye, ¿qué tal si para la próxima vez que vayamos a tomar el café, nos quedamos de ver más tarde para que... No, es haz algo, haz algo. Y algo que es bien interesante es que nosotros los que estemos dispuestos a hacer, no debe de ser de beneficio para nosotros, sino únicamente para la otra persona. Busquemos hacer algo de beneficio para la otra persona que ha hecho algo en contra de mí. Ese es el mensaje. Está completamente complejo hacer esto. Y tenemos que entender que lo que nosotros hagamos debe ser una constante en nuestra vida, en todas las relaciones que tenemos. En las relaciones que tenemos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, nietos, sobrinos, llámele el nombre que usted quiera, con toda nuestra familia, nosotros tenemos que aprender a buscar el bien de ellos. Y tiene que ser no únicamente a las personas que amamos y que son de nuestra familia. Tiene que ser algo que es más allá, a otras personas que no son de nuestra familia. Y esto tiene que permear a todas las personas de nuestra iglesia. Y esto que tiene que ser una constante en nuestro comportamiento con los no creyentes. Porque es bien fácil tratar bien y buscar el que estén bien las personas que amamos. Pero ¿qué pasa con aquellos con los que no amamos? ¿Qué pasa con aquellos que nos han hecho algo? ¿Qué pasa con aquellos que nuestra vecina, su perrito, va y se hace del baño todos los días en nuestro pasto? ¿Sí? Tenemos que buscar el bien de ellos. Y sea creyente o no sea creyente. Fíjese lo que dice Gálatas 6:10. Así que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¡Wow! Yo tengo que buscar estar bien en todos lados, pero si tengo que buscar estar bien en algún lado más importante, es buscar estar bien con todos mis hermanos, con toda mi familia de la fe. Y eso es lo que les estaba diciendo aquí Pablo a la iglesia de Tesalónica. En realidad esto era difícil para las personas de Tesalónica. ¿Sería difícil hacer esto para ellos? Vamos a ver si era difícil. Les está diciendo a la iglesia de Tesalónica, oye, trata bien a todos aquellos que te trataron mal. Busca el bien de ellos. ¿Sí? ¿Y sabe quiénes eran los que estaban ahí no teniendo una buena relación con la iglesia de Tesalónica? Pues tenemos que reconocer que primero, ¿sí? Ellos habían sido conquistados por el imperio más grande del mundo en ese lugar, Roma. Y ellos le están pidiendo que busquen estar bien con los soldados
o con cualquier autoridad romana de un imperio que estaba encima de ellos. Busca el bien para los romanos que veas, busca el bien para los soldados que veas, busca el bien para todos ellos que te conquistaron. Luego ellos también sufrían de la persecución de los mismos, de su mismo pueblo, y habían sido perseguidos. Y les está pidiendo que aprendan a buscar el bien de los que los habían perseguido por la fe que ellos tenían. Quizás de buscar el bien para alguien que había matado a un familiar o a un ser querido. Y les está diciendo, busque el bien de ellos. Ahora, dentro de la misma iglesia, ya vimos a lo largo de las últimas semanas cómo había problemas muy fuertes contra el liderazgo y entre ellos y otros que hacían cosas que no los hacían que estuvieran bien entre ellos, y le está diciendo, busque el bien de aquellas personas que piensan diferente de ti dentro de la iglesia. Busca el bien de aquellas personas con las que has tenido una diferencia y con las que has enfrentado dentro de la iglesia. Busca el bien de alguien que seguramente te había juzgado por tu comportamiento, por tu forma de actuar, por tu forma de caminar, por tu forma de usar la túnica, por lo que tú quieras había sido. ¿Sí? Seguramente juzgado. ¿Y ustedes cómo creen que los veían las demás gentes vecinas de ellos? Cuando se habían convertido a otra iglesia y empezaron a hacer cosas diferentes. Yo me imagino que tenían problemas con esas personas. Y yo creo que más de alguna vez se habían burlado de ellos en la calle, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha escuchado la famosa frase de, uy, eso que eres cristiano. Ahí va el aleluya. ¿Sí? Les estaba diciendo que buscaran el bien de esas personas. Y el reto que nos está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Tesalónica, y que tenemos que tomarlo cada uno de nosotros, es ese. Que para que nosotros podamos vencer eso que hay en nuestra naturaleza pecaminosa, eso que hay en nuestra naturaleza de buscar el desquite, la revancha, llámale como tú quieras, para poder lograr un verdadero perdón de otras personas, ¿sí? Para que pueda haber realmente una verdadera reconciliación entre las personas con las que yo tengo relaciones rotas. Yo tengo que aprender a buscar el bien de esas personas, no importando lo que me hayan hecho. La palabra de Dios nos decía, si te han golpeado, pon la otra mejilla, ora por ellos, bendícelos. ¿Y saben qué? Yo todavía no me puedo orar por las personas que me han hecho daño. Yo todavía no les bendigo y todavía no los busco para decirles en qué te ayudo. Por eso les decía que yo todavía hay algo que todavía no está al 100%. Yo he dicho, sí, ya los perdoné, pero no he buscado hacerle el bien a esa persona. Entonces, 1 Corintios 4, 12, 13 nos dice, cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Y Pablo y el mismo Jesús son el ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer. Ellos renunciaron a la venganza. Renunciaron completamente a ella. Dios tenía el poder en el momento en que fue aprendido, cuando lo estaban crucificando, de poder salir de eso, pidiéndoselo a su padre. Y seguramente hubiera pasado algo para que él no pasara por esas situaciones. Pablo pudo evitar ir a Roma a ser enjuiciado, porque él era ciudadano romano. Y renunció a todo, buscando el bien de los demás.
El Señor nos ha enseñado en su palabra y por medio de su ejemplo que ese es el camino de un verdadero discípulo de Dios. Buscar el bien de aquellas personas que nos han hecho algo malo. Y cuando nosotros podemos hacer eso, vamos a ser liberados. Vamos a poder ser liberados de nuestro corazón y de nuestra mente de la venganza. Vamos a poder ser liberados de esos sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Vamos a poder ser libres realmente. Pero no lo podemos ser hasta que no estemos procurando el bien de las personas que nos han hecho algo mal. El día de hoy me gustaría que nos lleváramos eso en la mente. A lo mejor nosotros podemos decir, es que yo no odio a nadie, yo no soy vengativo, pero a lo mejor en el fondo de su corazón sí es sin perdonar completamente a él. A lo mejor en el fondo de su corazón se complace cuando sabe que alguien que le hizo mal le va mal. A lo mejor hay algo ahí en su corazón. Y lo que nos está llamando la palabra de Dios es a orar por esas personas, bendecirlas y buscar que ellas estén bien. A lo mejor no podemos ir a buscarlas y decirle, oye, yo quiero que estés bien y quiero que Dios prospere tu camino. Pero lo que sí podemos hacer es empezar a orar por ellos. Lo que sí podemos hacer es bendecirlos. Y lo que sí podemos hacer es cuidarnos mutuamente dentro de la iglesia para que no existan estas situaciones de venganza. Y para poder sanar esos corazones heridos, podamos mostrarle al mundo que actuando de esta manera, como un verdadero creyente, podemos reconciliarnos entre todos nosotros. Ser un ejemplo de reconciliación dentro de nuestra iglesia para la sociedad. Eso sí lo podemos hacer. Señor, en esta mañana te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos recibido cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que el día de hoy han venido a escuchar tu palabra, Señor, por medio de la tecnología. Gracias, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que a cada uno de nosotros nos hables de una manera que podamos entenderlo, Señor. Que podamos entender que a lo largo de tu palabra, de toda ella, nos enseñas y nos muestras que no te gusta que seamos vengativos, Señor. Que tenemos que buscar salir de esas situaciones, Señor, que lo único que dañan es nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Que la venganza puede dañarnos a nosotros mismos, Señor. Que la venganza puede dañar nuestras relaciones con las personas que más queremos. Que la venganza puede dañar las relaciones que tenemos dentro de la iglesia, con personas aún fuera de la iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya para saber a cuáles personas todavía no hemos podido perdonar, Señor. Ayúdanos a poder hacer algo por ellas, Señor. A poder ser declarados hijos tuyos, Señor, por medio del comportamiento que tenemos, en medio de la persecución, de la burla, del escarnio que hemos recibido, Señor. Ayúdanos a que como iglesia podamos ser luz en medio de la oscuridad, Señor. Ayúdanos a que podamos ser ejemplos, Señor. Ayúdanos a cumplir con ese concepto con el que tú hiciste a la iglesia, Señor, para ayudarnos a cada uno de nosotros a tener una reconciliación completa en cada una de las relaciones que tenemos, Señor. A buscar la reconciliación con las personas que amo, Señor, con las personas con las que me congrego y aún con las personas que no son creyentes, Señor. Ayúdanos a tener esa reconciliación contigo, Señor, entre nosotros y con el mundo. En el nombre de tu Hijo Jesús te doy gracias. Amén.